Hoy vamos a hablar del arte, pero en un territorio especial, que es el que denominaríamos sobre la libertad de creación artística, lo cual arrastra y nos conlleva al tema de la censura y de la cancelación respecto a la cultura. Me acompañan en este programa Alberto Conejero, dramaturgo, productor teatral, en fin, licenciado en Dirección de Escena y Dramaturgia por la Real Escuela Superior de Arte Dramático, es doctor en Ciencias de las Religiones por la Universidad Complutense de Madrid y dirigió entre el 2020 y el 2023 el Festival de Otoño de Madrid. Tiene multitud de premios como dramaturgo, como director teatral, Premio Nacional de Literatura Dramática por la obra La Geometría del Trigo, tiene reconocimientos, el Premio Nacional de Teatro Universitario, el cuarto certamen de LAMB, en fin, el Premio Ricardo López de Aranda, el Premio Max al Mejor Autor Teatral de 2016 y el Premio Ceres al Mejor Autor de 2016 por La Piedra Oscura. Podría seguir hablando de Alberto Conejero, pero también Alberto ha conocido y conoce lo que podríamos llamar esa presión exterior sobre esa libertad de creación artística. Y después me acompañan dos ilustres juristas, expertos en esta temática. Por un lado, Patricia Gabeiras, doctora en Derecho de la Cultura, socia directora de Gabeiras Asociados. Tiene más de 20 años de experiencia, ha asesorado a numerosas instituciones y artistas del sector cultural. Es socia fundadora y responsable de la asesoría jurídica de la Asociación de Mujeres de la Industria de la Música, directora general de la Asociación de Festivales de Música y sobre todo compagina su tarea y su labor profesional con la docencia. Ha sido profesora de los másteres de Propiedad Intelectual, Gestión Cultural e Industria Musical y Estudios Sonoros de la Universidad Carlos III de Madrid y sobre todo hay una Fundación Gabeiras que en su momento organizó unos encuentros, unas jornadas tituladas y publicadas con el título de Libertad, Arte y Cultura, reflexiones jurídicas sobre la libertad de creación artística. Nada mejor que para enfrentarse a esta tertulia. Y por último, pero no el último, nos acompaña también Jesús Prieto de Pedro, catedrático emérito de Derecho Administrativo, una autoridad en Derecho de la Cultura. Ha sido profesor de la Universidad Nacional de Educación a Distancia y ha publicado numerosos libros y artículos especializados en este campo. Hay que decir también que ha sido director general de Bellas Artes del Ministerio de Cultura, en una etapa especialmente conflictiva respecto a la protección del patrimonio y que además es miembro de la Junta Directiva del Círculo de Bellas Artes, con lo cual no es un invitado, es casi un habitual de esta institución. Ha participado activamente en la Ley de Patrimonio Histórico Español y ha sido miembro de multitud de comisiones asesoras del Ministerio de Cultura, donde ha ayudado y contribuido a la formulación de políticas culturales. Él también tiene un libro que me dedicó en mayo de 2015, Culturas y Constitución, y que es en realidad el spin-off, como dirían ahora los televisurios, respecto a su tesis doctoral, en el que, desde un estudio constitucional, se enfrenta al problema de la definición del amparo constitucional a esa posible libertad de creación. Aquí tenemos además dos cuestiones que parecen análogas, pero que en realidad marcan dos campos distintos. Libertad de expresión, que es libertad de comunicación, derecho político, y libertad de creación artística, que a veces se confunden, pero es evidente que presentan matices distintos y campos distintos, y sobre eso vamos a tener que hablar hoy también. Yo os invito ya a entrar en ello y directamente
le preguntaría a Jesús Prieto cuál es ese matiz que tú entiendes entre libertad de cultura, tal como está recogido en la Constitución, y libertad de expresión. Pues muy bien. Es un gusto estar aquí en esta mesa con vosotros tres, ¿no? Y además un honor, porque sois gente, bueno, pues muy significada en este campo. Bueno, me parece una buena manera de entrar el hablar un poco de lo que sería el concepto, ¿no?, que entendemos por libertad de creación, y luego lo que los juristas llamamos la naturaleza jurídica, o sea, qué tipo de libertad dentro de las libertades públicas es esta libertad de creación. Has hablado de libertad de creación artística. Ese es el nombre que a mí me gusta. Y ese es el nombre que a mí me gusta porque esta libertad tiene un problema, que es que tiene múltiples denominaciones. Libertad de expresión artística, libertad de comunicación artística, libertad de creación artística, libertad del arte, etcétera, ¿no? Libertad cultural también. Y yo creo que la expresión que mejor marca lo que es el objeto de esta libertad es libertad de creación artística. Y tiene tres términos. La libertad, no vamos a entrar ahora a definir lo que es la libertad, ¿no? Luego, artística, bueno, también lo dejamos ahí, pero es el objeto final de esta libertad. Pero hay una palabra que conecta las dos y que me parece que es fundamental y generalmente no solemos darle la importancia que tiene, ¿no?, que es la palabra creación, que bueno, es un sustantivo de un verbo que se ha nominalizado, es decir, que es ahí donde está la acción, ahí se concentra la acción. Y además, porque se concentra la acción a través de la creación, esto presupone la existencia de un sujeto. Cosa que no ocurre cuando hablamos de libertad artística. Se pierde el sujeto y se pierde la acción, ¿no? Y además se vuelve difuso, ¿no? Está bien hablar fuera del mundo del derecho de libertad artística, pero en el derecho debemos ser más precisos. Y bueno, y en ese sentido, pues me parece que es muy oportuno, así para arrancar, establecer las posibles conexiones y diferencias con la libertad de expresión. Vamos a ver, tradicionalmente la libertad de expresión es un invento de la Constitución norteamericana, digo jurídicamente, no la realidad de la libertad de expresión, sino jurídicamente es una invención de la Constitución norteamericana hace ya 200 y pico años, ¿no? A través de la cuarta enmienda que introdujeron, porque se dieron cuenta que si no introducían una libertad de crítica al gobierno, nace como una libertad muy política, de crítica política al gobierno, pues que eso de dejar que los ciudadanos solo intervengan cada 4 años, pues no era correcto y no era una manera profundamente democrática, ¿no?, de gestionar los intereses generales. Y por eso pues dicen, hace falta que todos los días los ciudadanos tengan la posibilidad de criticar a su gobierno. En aquel momento la libertad artística, ni el concepto ni la propia realidad jurídica existía, ¿no? Y bueno, pues empezaron a surgir casos que llegaron al Tribunal Supremo de Estados Unidos, pero ya muy tardíamente, ya en el siglo XX, ¿no?, en los que pues, el Tribunal Supremo tuvo que pronunciarse sobre la libertad en relación con hechos artísticos. Y bueno, pues a partir de ahí ya se empieza a acuñar una jurisprudencia y empiezan a surgir pues unas líneas nuevas de reflexión muy interesantes. Ahora bien, lo que se ha visto en todo ese tiempo es que la libertad artística, cobijada dentro de la libertad de expresión como una manifestación específica, pero como esencialmente libertad de expresión, ha sido una libertad débil. Sí, yo creo además... Con poca protección. No, sobre todo Jesús, porque en la propia defensa constitucional de la libertad de expresión establece límites. Son coherentes los límites, Patricia, que recoge la Constitución española a la libertad de expresión, el daño, la difamación, etcétera, respecto a lo que sería una libertad de creación artística? Bueno, como dice Jesús, los dos conceptos se diferencian y nosotros ponemos siempre el énfasis en esa diferenciación. Respecto de los límites, seguro que Jesús puede añadir muchísimo más, pero sí que existe una diferencia
porque en la libertad creativa hay una acción íntima del creador y que es casi dar su aquí puedo que haya alguna discrepancia entre Jesús y yo, pero es casi dar su opinión política a través del arte. O sea, esa acción también civil, política, de actuación política del artista a través de su libertad de creación, creemos, desde nuestro punto de vista, que le da un margen más amplio a la libertad de creación incluso que a la libertad de expresión. No sé si Jesús puede añadir algo así. Totalmente de acuerdo. En realidad la libertad artística tiene que tener límites más pequeños porque tiene que cumplir una función transgresora que no cumple la libertad de expresión. La libertad de expresión puede ofender, eso lo ha dicho el Tribunal Supremo de Estados Unidos y lo han acogido nuestros tribunales constitucionales, puede llegar a ofender políticamente, pero esa transgresión de... Y está más vinculada a la verdad. Claro. Está mucho más vinculada a la verdad. Mucho más vinculada a la verdad y al hecho. Sí, sí. Y sin embargo, la libertad de creación artística no está constreñida por la verdad. Tiene que acabar con la verdad. Tiene que acabar con la verdad establecida. Tenemos que hablar, porque esa especie de campo de excepción para el arte, ¿no te parece, Alberto? ¿Hasta qué punto tú te sientes libre para la creación artística? Para mí también es un placer compartir esta charla con vosotros y me gustaría aportar lo siguiente. Cuando habéis hablado de la libertad de creación artística, yo quiero hablar de los sujetos de la creación, porque muchas veces nos limitamos a los artistas, pero me parece muy importante subrayar que en la libertad de creación artística también está la recepción. O sea, los sujetos de esa libertad de creación artística no solo somos los artistas, porque, por ejemplo, yo me dedico al teatro y el teatro, cuando adquiere su sentido pleno artístico, es cuando se produce la recepción. Y no solo es la generación de la obra, que uno puede asociarlo siempre a una esfera más íntima, sino a su dimensión social, sea a través de la publicación, si es literatura, de la recepción, si son las artes vivas o mediadas como el cine, y también la conservación, el derecho a que esa obra, una vez generada, sea conservada. Me parece importante este matiz porque a veces la libertad de creación artística pareciera que atañera solo a los creadores y creadoras cuando es un sujeto plural, social. Otro matiz que me parece importante, lo habéis nombrado, el pacto de lectura de la libertad de expresión frente a la libertad de creación artística. Como habéis dicho, creo que en estos tiempos se está confundiendo cuál es el pacto de lectura. Es decir, que la ficción está siendo acosada por la literalidad, como si la creación artística fuera una hoja de vida o una expresión política del creador. Y como habéis dicho, tiene que ir mucho más allá. Una cosa es mi libertad de expresión como ciudadano, yo sujeto a Alberto Conejero, no el sujeto de ficción, ni siquiera el dramaturgo, sino el ciudadano Alberto Conejero López frente a quien soy yo como creador. Porque a veces se identifica, por ejemplo, la opinión de un personaje con la opinión del creador y ahí se producen verdaderas agresiones a la libertad de creación artística. Es que yo no soy la opinión de mis personajes. La obra tiene que transgredir y poner en crisis mis propias creencias como ciudadano, que ejerzo a través de la libertad de expresión en un pacto de lectura que no puede ser de la ficción. Uno sabe la diferencia perfectamente entre una autobiografía y la autoficción, por ejemplo. Creo que es muy importante en estos tiempos donde se tiende a confundir capciosamente esos dos términos, cuál es el pacto de lectura. Cuál es el pacto de lectura de la libertad de expresión que corresponde a un sujeto y lo que se puede decir ante un micrófono en un periódico y lo que se puede y debe decir en un escenario, que es absolutamente distinto. Los límites morales de la ficción nunca pueden ser, o éticos, perdón, morales y o éticos, no pueden ser el del ciudadano, nunca, porque entonces nunca hubiéramos tenido, ya cierro esta larga intervención, perdón, a un Eurípides dando voz a una matricida como es Medea, o a un Lorca dando voz a través del arte Yerma, o a Caravaggio, es decir, es muy peligroso la identificación del sujeto de libertad, de la libertad, la tautología que es errónea entre la libertad de expresión ciudadana y la libertad de creación artística. No, eso es verdad, sobre todo esta ambigüedad que existe o esta confusión que se puede entender. Claro, porque libertad de creación artística implica, desde mi punto de vista, varias cosas. En primer lugar, tú has hablado, una política de recepción, es decir, no solo afecta al creador como tal, sino al derecho ciudadano a participar o recibir
esas informaciones. No tiene sentido un pintor que solo pinta para guardar sus cuadros o un dramaturgo que solo escribe obras para que se queden en la posterioridad y se publiquen por escrito y el fenómeno teatral no se desarrolle. Pero también implica, desde mi punto de vista, una reflexión sobre el concepto de arte. Porque en el arte sabemos que ha tenido un transcurso teórico, filosófico, etcétera, entre lo que podríamos considerar aquella formulación kantiana de la autonomía artística, que solo conducía a una especie de aspecto ornamental o de mero placer o disfrute. Hemos tenido ejemplos incluso que van más allá de una típica censura, sino el tipo de producción teatral, cinematográfica, poética, musical, etcétera, que se produce simplemente como un placer contemplativo o receptivo. Y lo que es el arte, a partir sobre todo de la crisis que se establece con la modernidad, en el que la dimensión política del arte, es decir, la dimensión hacia la polis, implica un concepto de arte, una noción de arte que va mucho más allá. El arte interroga, el arte acusa, el arte acosa. Y en ese sentido, el plantear unos límites como la libertad de expresión para la libertad de creación artística, yo creo que no tiene ningún sentido jurídico. Bueno, yo creo que no lo tiene y por eso quizás se olvida, como decía Alberto, por parte a veces de los poderes públicos y de las administraciones, incluso de los medios de comunicación, se confunden los dos conceptos. Y como decía Jesús, el arte está para interpelar, el arte está para crear crisis, incluso institucionales. El arte está vinculado fíjate, a la libertad de expresión también del propio artista. Está inserta la libertad de expresión dentro de su libertad de creación, pero es más amplia esa libertad de creación que incluye la libertad de expresión a través de la que el artista se expresa a través del arte y opina a través del arte. Alberto, tú has tenido también una cierta experiencia de otro tipo de censura. Leí una entrevista tuya, la famosa obra que se iba a representar en Burgos sobre aquel maestro fusilado por la represión franquista, que se canceló por un tema presupuestario, de gestión, etcétera. ¿No es ese otro tipo de censura distinto a la censura tradicional de la lectura previa que conocíamos en el régimen franquista, pero no es también censura? Es censura del todo, escondida bajo un eufemismo o un pretexto, una excusa que motivos técnicos o presupuestarios. La censura del mar, que se produjo hace un año, y quiero nombrarlo, en el periodo entre las elecciones municipales, una vez que se formaron los nuevos consistorios, y las estatales, es decir, que el contexto es muy importante en el que se produce la censura, fue posible, en primer lugar, por un problema que es, y vosotros sois los expertos, que tiene que ver con el sistema de contratación. El censor siempre va a buscar las fallas del sistema, las fallas de un sistema de una democracia imperfecta, como toda democracia, va a buscar cuál es la zona débil de ese sistema para poder ejercer la censura. En este caso es el sistema de contratación. Es muy habitual que los contratos, y quiero nombrarlo porque hay una parte pragmática que es fundamental, de las obras de teatro, de exhibición, se firmen incluso una vez ocurrida esa exhibición, ¿no? Con lo cual es un contrato de tipo verbal, pueden cursar alguna comunicación escrita, pero hay un sistema de contratación que hace posible la censura, porque cuando a nosotros nos avisan 3 semanas antes, es decir, que había habido tiempo de sobra para saber si había problemas técnicos, presupuestarios, etcétera, etcétera, estaba claro que era una decisión política, ellos se ampararon en la falta de presupuesto y problemas técnicos. No era así en ningún caso. Yo nací en el año de nuestra Constitución, en el 78, fui un ingenuo, incluso etimológicamente un pánfilo. Por supuesto que conocía que había habido casos de censura, pero yo no pensé, ingenuo de mí, que la fuera a vivir en primera persona. Y fue terrible. Yo además ejercía en ese momento un cargo de gestión cultural
en la Comunidad de Madrid, y lo quiero nombrar, con lo cual en mí coincidían como el sujeto artístico, pero también el sujeto político. Muy rápidamente, y perdón por extenderme, habéis nombrado algo que es fundamental. Enzo Corman, el dramaturgo, acuñó un neologismo que me parece muy iluminador. El arte es el cruce de lo político y de lo poético. Es poelítico. Y hay algo que es muy contradictorio y que es muy inestable, ¿no? Porque participa de las dos realidades. El teatro, por ejemplo, nació para la polis. Era un arte político y organizado o concursado por el propio demos ateniense. No podemos pensar nunca que el arte es ajeno a la política o que no hay cargas políticas en una expresión artística. Sin embargo, están trascendidas a través de lo poético. Esa tensión es la que vosotros, juristas, ciudadanos, creadores, tenemos que habitar. Y cierro. En una democracia plena, jamás hubiera ocurrido lo que nos pasó con el mar. Jamás hubiera ocurrido que un consistorio tuviera, primero, cierto derecho legal o administrativo a anular una obra 3 semanas antes, a que eso no tuviera ninguna consecuencia política y, por último, que incluso se desplazara la carga de sospecha al creador, que para mí eso fue lo más duro de toda esa vivencia. Porque la censura, y disculpad la extensión, pero ya quiero terminar, pone como un San Benito, que es un San Benito invisible sobre el que lo sufre. La censura te convierte en sujeto político, te quita del sujeto artístico y te sitúa como sujeto político, porque ¿por qué han censurado esto? Por razones políticas, con la cual la obra es ante todo política, cuando no es así. Nosotros, desde que ocurrió la censura, y ya cierro, hemos querido quitarnos ese San Benito invisible. Jamás hemos hablado de la obra censurada hemos evitado siempre que hacemos una entrevista, porque es muy difícil escapar del marco del censor cuando ocurre. Es una suerte de letra escarlata que te colocan, que te hace sospechoso y contra la que tienes que luchar incluso con los que supuestamente están en tu lado ideológico, que van a instrumentalizar la censura para mover la obra de donde no se tiene que ser movida, que es de su esfera creativa. Es muy interesante este tema que has introducido de los límites en la perspectiva en la que lo has planteado, porque, vamos a ver, todos los derechos tienen límites, unos más, otros menos. La libertad de expresión y la libertad artística tienen límites más livianos, porque si no, no pueden cumplir la función que tienen que cumplir, pero evidentemente los tienen. No puedes invocar la libertad de expresión. Me acuerdo, ponía un profesor norteamericano el ejemplo de si estás en un espectáculo y está una sala llena de gente y viene un loco y empieza a gritar fuego, fuego y no pasa nada, ¿no? Y luego podría invocar la libertad de expresión para decir, no, es que yo estoy protegido constitucionalmente. Pues no, evidentemente. Y estoy poniendo pues un ejemplo, en el fondo, muy aséptico, ¿no? Pero bueno, el tema que has introducido indirectamente es que esos límites que tiene la libertad artística y esas posibilidades de intervención hoy se han desplazado, han variado. Estamos todavía concibiendo la libertad artística solo como algo que se opone a la censura. Y la censura es un concepto del siglo XIX y del siglo XVIII, y bueno, pues tenía una imagen muy clara, un censor muy serio, vestido con un traje muy oscuro, y bueno, pues que daba un puñetazo en la mesa y decía... Algunos consiguieron el premio Nobel. Que se secuestre, ¿no? Que esto se secuestre. Eso era la censura. Pero hoy no. Hoy la censura es otra cosa. Hoy la censura, eso queda muy mal, eso es muy feo, ¿no? Y entonces se disfraza de otras maneras, no más amables, pero sí, más filibusteras, aparentemente más suaves, ¿no? Y bueno, pues tiene que ver con la contratación. No te contratan porque no quieren que tú expongas eso. Y sin embargo, que tú desarrolles esa obra o pintes ese cuadro, ¿no? Pero no lo reconocen, claro. Eso se disfraza pues de cambio de política cultural, de etcétera, etcétera. Y eso lo estamos viendo ahora. Y ahí está donde está todo el tema de la cancelación, ¿no? Y luego una cosa que tenemos, que yo creo que es el gran avance que se tiene que producir en España, es que tenemos una de las constituciones que en materia de derechos culturales más avanzadas de nuestro entorno. Y realmente todos los derechos culturales están bien recogidos a través de toda la Constitución. Se explica cómo
los derechos culturales están vinculados a la dignidad de la persona y a la calidad de vida de la persona exactamente igual que el progreso económico, ¿no? El progreso cultural del país es esencial en la misma posición, pero sin embargo no se ha filtrado ese marco jurídico y no existe una lectura de las normas desde los derechos culturales. La ley de contratos no se lee desde los derechos culturales. La ley de espectáculos no se lee desde los derechos culturales. Y entonces se utilizan normas puramente administrativas o de policía, como es la ley de espectáculos, sin valorar cómo está eso limitando una libertad artística. Que la carga de la prueba se tiene que poner en la administración, no se tiene que poner en el sujeto. Porque tiene que la administración justificar cuando puede estar afectada la libertad de creación artística por una decisión administrativa, cuál es el fin o el interés general superior y que ponderado, que además se refiere a otro derecho fundamental, sea cual sea, pongo el ejemplo de las leyes de espectáculos, el tema de la salud, del ruido o de las actuaciones musicales. Entonces, si usted va a cancelar una actuación por un derecho que usted está ponderando, que es el derecho a la salud o el derecho fundamentalmente a un medio ambiente sano, ¿no? Que ahora ya se reconoce ese derecho a medio ambiente sano en cuanto a la contaminación acústica, usted tiene que justificar que realmente se va a producir un daño y que eso, ponderado con el de la libertad artística o la libertad de producción artística, está justificado. Pero lo que acaba de decir Alberto es al revés. Se aplican normas de administración sin justificar por qué el daño que se está provocando en la libertad artística responde pues, a la protección de otro interés que tiene que estar en equilibrio, a otro derecho fundamental que tiene que estar en equilibrio. Entonces, la lectura de las leyes, de la ley de subvenciones, de la ley de contratos, de la ley de espectáculos públicos, de normativa de financiación, desde los derechos culturales, yo creo que es el gran avance que se puede hacer en este país sin modificar ninguna norma, interpretándola de acuerdo con nuestro marco jurídico constitucional. Sí, a ver, en todo caso, donde nos introducimos en un territorio más pantanoso, que es los límites de la libertad de expresión, no pueden ser los mismos que unos supuestos límites de la libertad de creación respecto a la obra. Me estoy refiriendo respecto a la obra, porque aquí aparece una palabra que es arte. Esta tertulia se llama Hablemos del arte. Y claro, en el concepto de arte no sé cómo se enfrentarían desde el punto de vista jurídico para determinar que un determinado producto, una determinada obra, pertenece a lo que Jacques Rancière llama el régimen estético de las artes. Es decir, hasta qué punto se puede, desde el punto de vista del derecho, decidir. Yo recuerdo aquel famoso juicio cuando Duchamp intenta introducir una obra abstracta en Estados Unidos y no quiere pagar las tasas y que el que controla la frontera le dice, no, esto no es una obra de arte porque es un pájaro. ¿Esto de qué es un pájaro? Esto realmente es un utensilio y por tanto tiene que pagar tasas. Y hay un proceso legal hasta la sentencia final en el que hay una especie de definición jurídica en los Estados Unidos de qué se entiende por arte. ¿Cómo nos enfrentamos a ese problema desde el punto de vista jurídico? Claro, porque, fijaros, Alberto lo ha dicho, el teatro griego, la poesía griega, tiene una condición de historicidad. Esto es importante, porque la teoría kantiana sobre la autonomía del arte parecía que nos conducía a una especie de ontología de universales. La belleza, el arte, es decir, el placer distante y distinto. Mientras que realmente la modificación que se produce a través del pensamiento moderno, y no me gustaría tener que citar a mi querido amigo Hegel en la distancia, pero claro, introduce el concepto de tiempo-historia en la reflexión sobre el arte. El arte es histórico, el arte no, son universales. Y en la historicidad es la expresión de los valores, de los símbolos, de cambios de un pueblo.
Y por tanto nos introducimos en un concepto de arte, cuando menos yo creo que es difícil de establecer su campo concreto respecto del punto de vista jurídico. Yo creo que como profesor de estética sí podría decir que es una obra de arte y que no, pero desde el punto de vista jurídico me parece mucho más complicado. Efectivamente, el concepto de arte ha sido complejo y difícil desde su nacimiento, cuando pasamos de las artes medievales al arte, ¿no? Cuando lo asociamos con la Fíjate, estética arte tecné en griego, que era equivalente, es un saber hacer. Y solo en el ars latino, cuando se traduce al latín, aparece la disociación entre arte y técnica. Exacto. Pero no hay arte sin técnica. Sí, efectivamente. Entonces, bueno, y eso en una época en la que el concepto de arte era mucho más circunscrito, ¿no? Hoy el concepto de arte ha sufrido un Big Bang, ha reventado en muchas piezas, claro. Es lo que ahora pues hemos llamado últimamente arte contemporáneo, ¿no? Pues que una pared sin nada puede ser una obra, porque es, bueno, pues aportar significado, todo lo que trae el arte conceptual, etcétera. Entonces, tú estabas preguntando, que me parece que es la respuesta que más te interesa. Estabas preguntando, ¿qué puede hacer el jurista? Pues lo que tiene que hacer el jurista es no convertirse en un interpretador del concepto de arte. Y sobre todo los jueces. Cuando tienen que resolver, cuando tienen que dirimir conflictos, lo que tienen que hacer es tener una autorrestricción, no ser ellos los que apliquen una idea de arte, porque bueno, pueden tener sus preferencias y muchas veces son preferencias pues muy desfasadas, muy antiguas, ¿no? Y apoyarse en los técnicos. Ahí es donde están los peritos, donde están los expertos, y bueno, ahí es a donde tiene que acudir. Y el procedimiento jurisdiccional pues ya lo tiene previsto, la intervención de los peritos externos, claro, del expertise, ¿no? Esa es la única solución que yo veo en este momento. ¿Que se pueden equivocar también en el juicio de expertise? Bueno, pero es el riesgo que tenemos que correr. ¿Quién es un expertise en arte? Bueno, pues ahí ya entramos en otro terreno, pero por supuesto supongo que es más expertise un profesor de estética, ¿no? o de teoría del arte que un juez. Eso seguro. Eso lo supongo. Y hay jueces cultísimos y con un sentido de la teoría del arte, con un conocimiento de la teoría del arte extraordinario, pero eso es la excepción, ¿no? Sí, los jueces además es una cosa que están acostumbrados a hacer, a integrar dentro de sus decisiones los conceptos jurídico-técnicos, o sea, los conceptos científico-técnicos de otras disciplinas. O sea, los jueces siempre se tienen que asistir de peritos y de expertos. Tú lo has dicho, tú te sientes capaz de definir qué es arte, habrá otra persona técnica y teórico del arte que quizá lo defina con otros límites, pero estará dentro de ese ámbito en el que está definido por los teóricos del arte, ¿no? Y los jueces se tienen que referir a ellos. Como dice Jesús, se podrán equivocar, no equivocar, pero, y que es verdad que los límites no están cerrados. No estamos hablando de un concepto cerrado absolutamente y que se pueda integrar dentro de las decisiones judiciales con claridad o sencillez, pero sí que es lo que dice Jesús, no le corresponde a los jueces definir lo que es arte. Eso no le corresponde en otros ámbitos de la definir cultura, las límites. Sí. Juan Miguel, en otros ámbitos de la cultura eso ya está incluso formalizado e institucionalizado. Tú que fuiste también, que no lo has dicho antes, director general de Bellas Artes en su momento. Nadie es perfecto. Bueno, pues recordarás que ahí hay un procedimiento para declarar un bien cultural, un bien de interés cultural, que es un procedimiento que quita el poder de decisión al órgano administrativo que está gestionando, que está tramitando esa declaración del bien, y se pide un informe preceptivo y vinculante a un órgano de autoridad externo. Y el órgano administrativo que gestiona no puede decidir ya de otra forma. Sobre eso entraremos un día, Jesús, porque
no es exactamente como tú dices. Yo he sido miembro de un Consejo Regional de Patrimonio durante muchos años y al final se dirimía la decisión por Política. voto en que intervenían políticos. Bueno, por tanto, es que Sí, pero- y además pero no era es- vinculante. Pero perdona, no era vinculante, perdona era que en eso no consultivo. estamos en desacuerdo. Es que el Consejo, estás hablando del Consejo de la Comunidad de Madrid. El Consejo de la Comunidad de Madrid, a mi juicio, está constituido políticamente. No es quiero decir, pero no es el caso del Estado, por ejemplo. Bueno, El Estado tiene unos órganos mucho más técnicos, más neutrales, y bueno, no se puede comparar con respecto a estos límites, Alberto, de lo que llamamos régimen estético de la obra o arte, obra de arte, claro, determinados procesos de cancelación, que es una censura oculta, ¿por qué se sienten afectados? ¿Por el tema y no por la estructura formal de la obra? Yo creo que hay una tentativa siempre del poder, de los partidos, de convertir el programa artístico en su programa político. Una democracia será más honda, con los límites más amplios, en cuanto contemple una zona marginal, una zona limítrofe en la que el arte le puede ser molesto. Puede establecer un sistema de control poético, de crisis del propio sistema. Cuanto más totalitario es un régimen, mayor será sus maniobras y su estructura para aplacar este programa poético frente al programa político. Y voy a tu pregunta. Dentro del programa político pueden intentar desde convertir el arte en una cuestión de propaganda, patrimonio, valores, es decir, que coincida el arte como una sierva de su programa político, que para mí ya es un tipo de constricción de la libertad artística, el querer hacer coincidir o premiar, porque a veces hay una censura que es de grado positivo, es decir, yo no voy a censurar directamente, sino que voy a premiar aquello que coincide con mi programa político y voy a expulsar de la polis a través del hambre, digamos, lo que no me es cómodo. Y yendo a la pregunta, yo creo que puede ser múltiple. Es que puede molestar desde los asuntos, que en este país todos sabemos que hay asuntos sensibles, que tienen que ver, por ejemplo, con la memoria histórica, con la libertad religiosa, con cuestiones que forman parte de disputas políticas actuales como el género, la igualdad, que cuando tienen una traslación poética, como coincide su asunto con el debate político, en ese cortocircuito el poder tiene como la tentación siempre. Antes habéis dicho algo que para mí es muy valioso. Es que no se ha educado, estamos quizá en una infancia de la lectura de los derechos culturales por parte, ¿no? Porque cuando nos ocurre esto nos sentimos, hablo del mar. Esa obra se cancela porque habla de un maestro republicano. Es así, que fue fusilado por falangistas después de sufrir martirio. Se censura además en la ciudad a la que fue su cuerpo desaparecido, con lo cual la censura tiene una dimensión simbólica terrible. O sea, no solo se cancela la obra de teatro, sino que se humilla la memoria de ese personaje y también a los propios descendientes de esos alumnos de ese maestro. Cuando esto ocurre y está claro que la cancelación es por una cuestión política, ¿para qué vamos a gastar dinero en una obra que, y lo voy a nombrar porque si no nos ponemos, no digo en debates bizantinos, es el PP, el Partido Popular, porque claro, ¿quién ejerce la censura? Si no, hay que ponerle sujeto. Quizá podamos entender por qué se ejerce la censura si ponemos quiénes son los sujetos. El PP que gobierna con el apoyo de Vox. Lógicamente sabemos lo que opina Vox de la ley de memoria histórica que está haciendo. Esa obra cuestiona o puede abrir posibilidades de pensamiento que le son distintas. ¿Cuáles son las leyes que permitieron la lectura de esas leyes, que permitieron que esa administración no haya tenido que dar más explicaciones que las que dieron en prensa del todo insuficientes? A veces, y esto también quiero nombrarlo, yo he defendido casos de libertad artística que van en contra, digo, de mis propios principios políticos. Pero esto es algo que yo quiero insistir. Es que no nos puede ser simpático, no podemos pedir la protección de la libertad desde la simpatía, que es algo que este país es su talón de Aquiles. Yo quiero la libertad de creación artística para aquellas obras que me son, a mi juicio, malas o malísimas o vulgares incluso. Es que no puede ser que la libertad de creación esté supeditada al grado de excelencia artística. Porque si no nos metemos en cuestiones de estéticas, que hablabais antes también, que no tiene que dirimir un juez si esa obra es mejor o peor, o es degenerada o no es degenerada, o es arte o no, no. Si esto
el sujeto que la ha creado la contempla como arte, es recibido como arte, yo tendré, decime si estoy diciendo una cuestión que quizá está errada, pues sí, es creación artística, no depende de la mirada de un juez saber si eso es arte o no es arte, porque entonces estamos perdidos. Entonces llegamos a que la Rusia comunista, lo voy a nombrar, la tragedia griega era una cuestión que no era arte, era degenerado. La tragedia griega. A ver, hay una... Mira, Perdona, Jesús, tú. Sí. No, en el derecho manejamos un principio que lo expresamos con un latinajo, el favor libertatis. Entonces, hay que jugar siempre a favor de la libertad, cuando está en cuestión una posible lesión de un derecho fundamental, de una libertad pública. Y bueno, pues tenemos que aceptar esa presunción, ¿no? No, te decía que te Perdón. Hay una cosa que, en relación con lo que decía Alberto y lo que dice también Jesús, que lo ha acuñado el Tribunal Supremo Americano ya hace muchos años, y que a veces cuando miramos a otros tribunales fuera, que se supone que son las sociedades ejemplares, ¿no?, de las libertades y la libertad de expresión, ¿no?, que es lo que ha trabajado en Estados Unidos, ha trabajado el concepto, y que quizá a lo mejor a muchas personas aquí les podría convencer más lo que dijese el Alto Tribunal Americano, y es que por mucho que yo abomine de tus opiniones y sobre lo que estás diciendo, tengo que defender tu libertad para poder decirlo y para poder expresarlo, ¿no? Eso es Voltaire, ¿no? Y eso está recogido en la jurisprudencia. Porque lo que sí que es cierto es que los tribunales no pueden definir lo que es arte, pero los tribunales necesitan de una definición del arte. O sea, que eso es muy importante matizarlo. El tribunal no va a definir por sí mismo, el juez, que es arte, pero sí que necesita ese tercero que se lo defina para poder integrar los derechos sobre esa expresión. Y sí que necesita de esa definición. O sea, hay veces que nos cuesta entender que cuando se dicta una resolución judicial sí que tiene que partir de una definición, hecha por un tercero, hecha por los teóricos del arte, pero sí que la necesita. Sí. Entonces es muy importante cómo se genera dentro del proceso contradictorio en un juicio la opinión, con varios expertos que puedan todos confluir a opinar sobre qué es arte, sí que se necesita esa definición. O sea, y ese matiz yo creo que es importante hacerlo. Antes aludiste tú al caso Brancusi. Sí, es que es interesantísimo y es además el modelo, ¿no? Bueno, pues bien, el funcionario de aduanas, muy funcionario él, probo funcionario, pues guiándose por su formación estética y artística, pues observó la figura, dio unas vueltas alrededor de ella y al final, pues, le transmitió su conclusión a Brancusi, perdón, a Brancusi, a Marcel Duchamp, y le dijo, esto no es una obra de arte, dice, porque no tiene pico, no tiene alas, no tiene patas, no tiene ojos, por tanto, esto es una manufactura. Y le aplicó un elevado arancel de aduanas. ¿Qué es lo que me interesa resaltar de esto? Pues tiene mucho que ver con lo que planteabas hace un momento sobre, bueno, pues que el jurista necesita una definición del arte, ¿no? Pues que el juez, un juez señor mayor, pero con una solera y con un criterio excelente, en el juicio que se llevó a cabo, que llegó a la más alta instancia de Estados Unidos, pues el juez lo que hizo fue convocar a testigos de las partes, que eran expertos en crítica del arte, en revistas del arte, o sea, el mundo de la comunicación, escultores, y bueno, pues un debate de una riqueza que los propios teóricos del arte reconocen que es difícil que fuera de ese escenario del proceso se haya dado un debate de esa calidad y de esa intensidad. Y al final el juez pues, decidió que aquello sí era arte, pero se dejó llevar por este principio pro libertate o pro arte, ¿no? A favor del arte. Eso es importante porque exigir o pedir una definición del arte, cuando es un proceso de historicidad, está contaminado por la historicidad y por tanto es un proceso cambiante, es un tema muy arriesgado. No sabe. Una cosa es la intuición de reconocer, o estar dentro de aquello que se llama régimen estético. Es decir, Damich, a mí, pues, una obra de Damich me puede producir dudas, pero bueno, está en el régimen estético. Es decir, participa el famoso
en fin, urinario de Duchamp, incluido. ¿Dónde reside el arte? En el gesto de incorporarlo al museo. Por tanto, tiene una dimensión performativa más que material física de la obra en sí como arte bello o algo así, eso está claro. Por tanto, es un proceso distinto. Pero me gustaría también que entráramos otra vez en el tema de los límites. Sabéis que la libertad de expresión tiene unos límites constitucionales. Tú eres experto en religiones, ¿no? Y una de las cuestiones, por ejemplo, un límite es la ofensa al sentimiento religioso, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, ¿hasta qué punto en una obra teatral, me estoy acordando de alguna obra sobre Santa Teresa, que tú también conoces, Alberto, puede existir el mismo? ¿Hasta qué punto una asociación ultrarreligiosa puede acudir a los juzgados a denunciar que ofende su sentimiento religioso? ¿Hasta qué punto eso es factible en el proceso del control o los límites de la creación artística? Bueno, acudir a los juzgados y a los tribunales es un derecho pleno de cualquier ciudadano. O sea que ir se puede ir. El asunto, la cuestión está en cómo tratan eso los tribunales, qué deciden, ¿no? Entonces, vuelvo al tema de los límites y, bueno, me gusta que lo haya sacado de nuevo porque hay algo que no dije antes y que me parece que puede ayudar a aclarar un poco las cosas. Hay unos límites que son muy restrictos, ¿no? Del arte. Hablo jurídicos, ¿no? Como pues los delitos de injurias, como es el delito de incitación al odio, como es muy pocos, ¿no? Pero luego hay otros límites que no se denominan tales, que no están en la Constitución y que constituyen lo que llamamos, y digo en plural llamamos porque, bueno, pues es algo que ya compartimos bastantes personas que hemos trabajado esto, y está en ese libro de Libertad, Arte y Cultura que señalaste al principio, que son los contextos limitadores. Y los contextos limitadores pueden ser públicos y privados. Privados, pues porque el propio mercado, porque claro, tú vas a un editor y quieres que te publiquen algo y te dicen que eso no está en la línea editorial, que es muy bueno, pero no está en la línea. Pero la razón de fondo que se ha utilizado, no siempre, pero en algunas ocasiones, pues es que no me gusta esto porque, bueno, pues va en contra de mis convicciones morales, religiosas, o lo que sea, ¿no? Y luego, pues tenemos todo lo público, ¿no? Luego tenemos Internet como un nuevo elemento ahora que está influyendo y, bueno, la presión que hay a través de las redes. Y en lo público, pues, el que los poderes públicos, desde el punto de vista desde su actuación institucional, pues concedan o no concedan una subvención, eso está influyendo en la libertad de creación, ¿no? Y entonces, ese es el reto que tenemos en estos momentos, porque por ahí es por donde se está produciendo la mayor asfixia o la mayor presión sobre la libertad de creación, y que tiene que ver con la cultura de la cancelación que planteaste tú antes, Alberto, ¿no? Entonces, esto me parecía interesante, ¿no?, aclararlo. Y no olvidemos lo privado. Y frente a lo privado, jurídicamente, es mucho más difícil actuar. Ahí la única vía que yo veo posible es que lo que se llama el efecto frente a terceros de los derechos fundamentales, porque los derechos fundamentales son contra el poder. En la democracia es para limitar al poder, ¿no? Pero bueno, también hay sujetos y actores sociales que limitan o que influyen negativamente con sus comportamientos, con sus actuaciones negativamente sobre los derechos fundamentales. Y ahí, bueno, pues hay una doctrina alemana que va creciendo, está en desarrollo, que es el control de los efectos frente a terceros de los derechos fundamentales. Y yo creo que esa es una línea que habría que, bueno, pues mejorar, activar e intensificar. Y luego, dentro de ese contexto que dice Jesús, uno de los grandes problemas que plantean ahora mismo los tribunales, porque hemos dicho que efectivamente los jueces tienen que actuar con una objetividad definida por los técnicos, pero uno de los grandes problemas que hay ahora mismo es la lentitud de la justicia y que realmente no tenemos unos procesos de tutela suficientemente rápidos. Entonces, cuando se repara, si es que se repara el daño cometido a la libertad de creación artística, ya es tarde, ya no tiene efectividad
y por lo tanto la acción política que ha querido censurar pues esa manifestación artística ha tenido ya su éxito, porque su éxito es inmediato y sin embargo la reparación viene muy tarde dentro de los por el propio funcionamiento de la justicia. Y luego otro problema que plantea también la justicia en ocasiones es que la justicia está hecha de humanos, ¿no? Es como la iglesia es santa, pero los curas son humanos. Pues en los tribunales pasa lo mismo. Demasiado humano. El tribunal es un poder de la democracia evidente, pero también está compuesto por humanos, ¿no? Y entonces, bueno, pues ocurre a veces que las denuncias y las querellas se ponen pues cuando se sabe que hay algún juez de guardia, cuando puede ser más efectiva esa querella interpuesta pues algún día determinado y hay jueces pues más proclives a exponer su tendencia política en el tratamiento de esa cuestión. Y eso es una evidencia que no es... que nos está pasando, vamos, que ha pasado en muchas ocasiones, por ejemplo, pues en el caso de Dani Mateo, ¿no? del beso a la bandera, que era una acción cómica, humorística y que le llevó a los tribunales, con el daño para él que supuso incluso intelectualmente, ¿no? Y curiosamente él no era el autor de eso, ¿no? Claro. Sino que era un actor que interpretaba aquello. Al calor de lo que estáis diciendo, claro, en las democracias una de sus grandes disputas es precisamente no obedecer a un pensamiento religioso, y hay que nombrarlo, ¿no? Así lo vivo yo, lo he vivido yo, o lo entiendo yo, sino la garantía de un Estado aconfesional / laico, ¿no? Donde por un lado se asegure la convivencia y por otro lado se proteja los sentimientos. Es que ahora es un tema que quería sacar, los sentimientos de aquellas personas que son religiosas, pero lógicamente la democracia no pueden estar a los pies de los caballos de otros sistemas de creencia, ¿no? Digamos que es una mezcla complicada. Lo digo al calor de lo de Santa Teresa. Yo soy doctor en ciencia de las religiones, me interesa mucho el sentimiento religioso desde un punto de vista fundamentalmente histórico, sociológico y artístico, aunque mis creencias las guardo. ¿Qué ocurre cuando el poder empieza a ceder a los grupos de presión, en este caso a identidades religiosas y no a identidades laicas? Bueno, pues ocurrió con el asunto de Santa Teresa, y siempre es peliagudo, pero es que el arte siempre ha estado ahí, siempre ha tensado los límites entre lo pío, lo impío, lo sacro, lo no sagrado. Digo desde la Grecia clásica, no es un debate, no hay que ser adanista que hayamos tenido. Ahora bien, sí quiero nombrar algo al calor de esto. Insisto en que hay una crisis de la ficción, un acoso a la ficción por parte de la sociedad, de los poderes. Por ejemplo, si tú ahora escribes un personaje que es homófobo, y la obra de teatro termina con que ese personaje homófobo sale triunfador, pareciera que ese es el mensaje que yo como ciudadano quiero dar. Es como si tú dijeras que Eurípides en Medea está abogando por el matricidio, o que Lorca en Yerma está a favor de la violencia doméstica porque Yerma asesina a su marido porque no le puede dar hijos. Ese es un peligro del que quiero alertar, la lectura literalista de la ficción una y otra vez. Es decir, que más allá de lo que Paco Becerra quisiera decir o hacer con su Santa Teresa, no es Paco Becerra, es la creación de Paco Becerra. Y por otro lado, si usted no quiere ir a ver esa obra, no vaya. Y quiero nombrar esto, no estamos hablando ni siquiera del espacio público, sino que usted no es que no quiera ver eso, es que quiere que no exista. Y son cuestiones que creo que, y os quiero preguntar por vuestra opinión, porque no es lo mismo. Es decir, que yo, como ciudadano, tenga que ver, ¿no? Pero que yo quiera prohibir que otro ciudadano no vea aquello que yo no quiero ver, creo que son dos cuestiones diferentes que a veces confundimos. Es decir, que si a usted le molesta esta obra de teatro, no vaya a verla. A lo mejor os parece naif lo que estoy diciendo, pero... No es naif en absoluto. No, eso además se ha planteado, por ejemplo, en la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, se ha planteado ya en varios casos. El caso Müller, el caso Otto Preminger, ¿no? que dice, bueno, oiga, usted no me venga a decir que es que le ha molestado esto y ha venido a verlo y se ha traído a su niña y luego dice que le ha producido un gran daño moral. No, oye, pues, hay que saber también atenerse a tomar una decisión de entro o no entro, ¿no?
Eso sí, en aquel momento pues pedían, oiga, pues póngase un aviso, ¿no? Para que sepa que esto puede... Sobre eso conocemos en muchas exposiciones de artes plásticas que aquí, incluso en el círculo, ha habido que colocar una tarjetita que decía, esta exposición contiene imágenes que pueden ofender a su sensibilidad y tal, no sé qué, por lo menos. Pero claro, esto es como los anuncios esos que se colocan y que vienen del mundo anglosajón, de decir, esta máquina corta césped, no meta la mano porque se puede cortar. Es decir, usted piensa que soy idiota, no, me estoy curando en salud para que después un juez no me pida una indemnización, no me castigue, ¿no? La interpretación siempre en pro de la libertad, ¿no? que antes citó Jesús, quizá en un contexto menos polémico, ¿no? O que es como el feminismo, la religión, la homofobia, o sea que ahí se tensionan mucho más. Se entiende muy bien, por ejemplo, en una iniciativa que yo siempre, bueno, a mí me encanta ver de esa iniciativa, que es el Basking London. En Londres, tocar en las calles es un derecho, es un ejercicio de la libertad de creación artística. Aquí no se concibe que nadie libremente se pueda poner en cualquier esquina a interpretar y a hacer ruido, ¿no? Porque desde las leyes de espectáculos y las leyes administrativas, la música se entiende como ruido. En Londres, como se reconoce abiertamente y desde la administración, desde lo político, desde la ciudadanía, que existe esa libertad de creación artística, que tú puedes disfrutar y ejercer en cualquier momento, se entiende que se puede. Pero claro, hay que ponderar. Claro. No hay que prohibir, hay que ponderar. ¿Y cómo ponderan? Que es una iniciativa pública del Ayuntamiento de Londres estupenda. Pues organizando cómo se puede tocar en las calles. Y entonces han organizado un circuito de spots, que todos que hemos estado en Londres los hemos visto, y esos spots responden a una programación, responden a una mediación con la ciudadanía. Y entonces a la ciudadanía se le pregunta, oye, ¿cuáles son tus horas de descanso? ¿Cuándo te molesta más? ¿Cuándo te molesta menos? ¿Qué tipo de música te gusta? Para que realmente la programación sea variada. Y esos artistas, además, están con sus cotizaciones perfectas sociales. O sea, que ese es otro límite de la libertad de creación, la precariedad de los artistas. Entonces, ahí lo que se ha ponderado es el derecho al descanso con una libertad de creación artística, pero se gestiona, se reflexiona sobre ella y se crea el sistema de ponderación. Aquí no parece que hacer ruido en la calle es una infracción directamente administrativa, no es un ejercicio de la libertad de creación artística. No tenemos ningún mecanismo similar en las ciudades en España para ponderar esos derechos. Sí, quisiera, pensando con vosotros, hablando de este régimen, ¿no?, que tú nombrabas estético, yo sí que creo que estamos en esa crisis porque ha habido un desmantelamiento de las humanidades en la educación básicamente pública que está haciendo que muchos ciudadanos no tengan las herramientas de comprensión que estamos ante un régimen estético. Es decir, antes preguntabais, ¿cómo un juez puede decir lo que es arte? Es que yo creo que también ahora estamos en un momento donde por el desmantelamiento de las humanidades, el ostracismo de la filosofía, de la cultura clásica de griego y de latín, de repente hay ciudadanos y ciudadanas que llegan a la madurez sin una vivencia, una reflexión sobre el hecho artístico, sobre esto que estamos hablando nosotros. Con lo cual, las lecturas que hacen y que luego provocan la cancelación, la indignación, esto me ofende, es porque hay ciudadanos y ciudadanas cada vez más que carecen de esa, diría, gimnasia de la imaginación, del hecho estético, de perdóname, esto es una obra de arte, no me están gritando, no me están ofendiendo. Ponía el ejemplo de la homofobia antes, lo digo como homosexual, es decir, que yo tengo compañeros y compañeras más jóvenes que de repente se ofenden por cosas que yo no me ofendo, porque comprendo que hay un desplazamiento artístico y que eso no es el mensaje del creador o la creadora. Y por último, también lo que tiene que ver, y es fundamental para esto, lo colectivo, lo comunitario. Sí, cada vez más la ficción es singular, es decir, la gente puede detener las películas que está viendo en el salón de su casa, puede interrumpirlo. Creo que precisamente las expresiones colectivas van a ser las más asediadas por la censura y la cancelación, porque la gente cree que tiene ese derecho de no soportar lo que no quiere soportar, de no ser frustrado en sus expectativas, incluso en su sensibilidad. Por supuesto que yo quiero ir a ver una obra de teatro o una exposición o leer un libro que me desasosiegue,
que me genere asco y rechazo y antipatía, que son también efectos deseados del arte. No tiene que ser simpático. Y creo que estamos en una sociedad cada vez con menos resistencia a aquello que no corresponde a un sujeto narcisista singularizado. Este alcalde de Briviesca debería haber, y lo cito, debería haber comprendido que primero iban a ver, la gente que iba a ofenderse por esa obra no hubiera ido, creo yo, porque sabían perfectamente el sujeto de la obra. Pero es que es un temor a ser, un temor a no ser simpático, a que lo que estoy haciendo, y esto yo lo veo en compañeros y compañeras que están ejerciendo la autocensura, porque es que no, ¿a quién voy a molestar? Aquí están padeciendo la autocensura. No quiero ser desagradable. Pero perdóname, pero es que... Autocensura sí. es tremenda porque además está muy vinculada al pan y a la capacidad para ganarte la vida. Tú te autocensuras porque si de ti, si dependes que eso de las instituciones que te van a contratar y tienes que comer y tienes que pagarte tu casa y tienes que darle de comer a tus hijos, pues obviamente llega un momento en que te autolimitas. Y eso está muy vinculado a también, que no nos dará tiempo seguro, a la autonomía de las instituciones culturales. O sea, es muy importante que se trabaje en la autonomía de la cultura y de las instituciones culturales, porque siempre habrá instituciones, si las instituciones culturales son libres y tienen una independencia y una autonomía, pues serán más capaces de dar cobijo a todas esas manifestaciones artísticas. ¿Qué nos vas a contar al círculo? Que Bueno. hemos sufrido presiones externas de denuncias por temas también de censura, Sí. que hemos sufrido también presiones desde el punto de vista económico, como toda institución privada que intenta establecer un espacio de libertad y donde el creador se sienta en su casa y sienta que está en una plataforma libre. Yo creo que, y por esto hay que ir cerrando, pero no en el sentido solo temporal, porque esto es una discusión que queda. Yo creo que están pasando muchas cosas. En toda la serie de intervenciones, en esta serie de opiniones o de cuestiones que aquí se han planteado, aletea una cuestión estructural genérica, que es el capitalismo tardío y la mercantilización del ámbito cultural, que es uno de los efectos por donde los procesos de cancelación y censura también se introducen de una manera mucho más sutil que de, como decías tú, Jesús, del censor este tópico y típico, vestido de negro, que tachaba en las obras de teatro esta frase, hay que quitarla, esta no y tal. Incluso el otro día contaba José Carlos Plaza en sus memorias cómo, se presentaba una versión en el ensayo general distinta de la que se estrenaba, para que realmente le autorizaran el estreno y después tal. Yo creo que sin libertad de creación artística no hay capacidad de una auténtica democracia. Y esto es lo que hay que tener en cuenta en todos los ámbitos. La democracia, la auténtica democracia, está ligada a la libertad de creación, a la libertad de la cultura. Sin cultura, sin pensamiento crítico, no hay democracia, sino lo que hay es algún otro tipo, más o menos confuso, de totalitarismo. Yo no tengo más que agradeceros vuestra participación en esta tertulia y animaros a que sigamos defendiendo esa capacidad de la libertad de creación artística. Muchas gracias. Muchas gracias.